pasado un año desde la invasión total de Ucrania por parte de Rusia y la guerra no declarada de Rusia contra Ucrania dura ya más de 8 años. Todo comenzó con la anexión de Crimea, luego de la guerra en Donbass, luego los acuerdos de Minsk, que Rusia nunca ha cumplido, luego numerosas rondas de negociaciones y luego invasión total, terror con misiles, tortura y asesinato de ucranianos, genocidio energético, saqueo, destrucción de ciudades. Esta es una breve descripción de la degradación de Rusia, que, como un maníaco en serie al que no se ha podido detener a tiempo, comete cada vez más asesinatos para saciar su sed de sangre cada vez mayor. De hecho, Rusia ya sintió esta sed en el 2008, cuando inició una guerra contra la soberana Georgia, con consecuencias prácticamente nulas para sí misma. Entonces el mundo prefirió no verlo y dio así su consentimiento tácito a Moscú para nuevas acciones. Estoy convencido de que fue la indulgencia y el coqueteo con Rusia lo que condujo a la guerra de hoy y a las consecuencias económicas para prácticamente todos los países. Sin embargo, incluso el maníaco más inteligente comete tarde o temprano un error, porque la sensación de impunidad se relaja. Para Rusia, tal error fue la invasión total de Ucrania, que el régimen dictatorial de Putin simplemente no supo apreciar más allá del prisma de su propia propaganda. Esforzándose para capturar Kiev en 3 días y teniendo inicialmente cierto éxito, el Kremlin se encontró en una situación extremadamente difícil a un año del comienzo de la guerra. Las fuerzas ucranianas han liberado más del 78.000 kilómetros cuadrados de su territorio, que fue capturado por Rusia desde el comienzo de la invasión total. Otros 70.000 kilómetros siguen controlados por los ocupantes. Además, Ucrania ha liberado el único centro regional que Rusia logró capturar después del 24 de febrero del 2022, Kherson, que ilegalmente, al igual que Crimea, incorporó a su estructura como sujeto de la federación junto con otros territorios. Además de Kherson, Ucrania ha liberado otros territorios que forman parte de la Federación Rusa según la legislación rusa. En total, hasta 120.000 kilómetros cuadrados permanecen bajo ocupación rusa, incluyendo Oblast y la República Autónoma de Crimea. Esto supone alrededor del 20% del territorio de Ucrania. En los últimos meses, la Federación Rusa ha estado promoviendo activamente el mensaje de su disposición a negociar la paz con Ucrania y la falta de voluntad de Kiev para volver al proceso de negociación. Simultáneamente a las conversaciones sobre la paz, los misiles rusos siguen matando ucranianos y destruyendo infraestructuras críticas en Ucrania. Esta es probablemente la verdadera respuesta de Rusia a la cuestión de las conversaciones de paz. En cambio, Ucrania nunca ha rechazado ni rechaza el proceso de negociación con Rusia. El presidente Zelensky está dispuesto a negociar en público, no entre bastidores, y ofrece su propia fórmula de paz. En los primeros meses de la guerra, las Fuerzas Armadas de Ucrania prácticamente destruyeron el ejército profesional de Rusia, es decir, las unidades más entrenadas y con experiencia de combate. Después de eso, Putin se vio obligado a anunciar una movilización que fracasó estrepitosamente. Ahora en Rusia hay una movilización encubierta, pero la calidad de los soldados que participan en el ejército es extremadamente baja. Y aún más bajo es el nivel de su entrenamiento, equipamiento y moral. Cada vez más es frecuente que los movilizados se pregunten ¿para qué luchan en Ucrania? Además, utilizando armas proporcionadas por los socios, las Fuerzas Armadas de Ucrania destruyeron la logística del enemigo y ahora los militares rusos tendrán que luchar no solo con las Fuerzas Armadas de Ucrania en invierno, sino también contra el frío, la falta de suministros y municiones. Así que ahora Rusia se encuentra en una situación difícil en el campo de batalla, pero todavía tiene un importante recurso militar. Hay que añadir que el terror de los misiles y la destrucción de las infraestructuras energéticas y civiles de Ucrania no tienen el efecto deseado para Rusia, a pesar del apagón. Los ucranianos están unidos en su deseo de liberar todos sus territorios. Además, Ucrania ya ha recibido y sigue recibiendo nuevos sistemas de defensa antiaérea de sus socios. Todo esto junto anima a Putin a hablar de negociaciones. Pero lo que le mueve no es el deseo de una paz duradera, sino el deseo de hacer una pausa táctica para reagrupar tropas, reponer existencias y, en general, acumular poder militar para una nueva ronda de agresión, que será aún más dura
y tendrá un impacto aún más negativo en la comunidad mundial. ¿Y cuál es la postura de Ucrania ante el posible acuerdo de paz con Rusia? Ucrania nunca ha rechazado ni rechaza el proceso de negociación con Rusia. Ahora Ucrania está dispuesta a negociar en un formato público, no entre bastidores. De hecho, Rusia nunca ha ofrecido negociaciones, solo ha puesto ultimátum, pero hoy no está en condiciones de dictar sus condiciones. Rusia busca desesperadamente negociaciones cuando solo hay malas expectativas y pronóstico para el ejército ruso en el campo de batalla de Ucrania. En cambio, Ucrania no aceptará ninguna negociación, acuerdo o compromiso para poner fin a la guerra hasta que libere su territorio de la ocupación rusa. Las posiciones de Ucrania se exponen en la fórmula de paz de Zelensky, que prevé el cese inmediato de las hostilidades, la retirada de las tropas rusas del territorio internacionalmente reconocido de Ucrania, el restablecimiento de la integridad territorial ucraniana, la indemnización por daños y perjuicios, el castigo de todos los criminales de guerra por los crímenes cometidos en Ucrania y la previsión de garantías efectivas de no repetición de la agresión.